Uno, dos. Uno, dos, ya. Bien, buenas noches, hermanos. Pues vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. El título de nuestro mensaje de hoy es La raíz de todos los males. Y en el mensaje anterior vimos cómo el apóstol Pablo le ordenó a Timoteo separarse de los falsos maestros, ¿se acuerdan? Y le mostró a su discípulo que una de las características que tienen los engañadores es su inclinación precisamente por el dinero, de manera que utilizan la fe para obtener ganancias deshonestas. Y de esta manera, Pablo va a continuar hablando sobre el dinero y la vida económica del creyente. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El versículo 7 que acabamos de leer nos habla de una verdad que muchos no quieren tomar en cuenta. Es una verdad incómoda. De hecho, la mayoría de las personas no se sienten a gusto con esta verdad, intentan ignorarla, pero pues el hecho de que intenten ignorarla no le quita su validez, no le quita su certeza. Es una de las afirmaciones más ciertas y reales que hay en la vida humana, y es que llegamos a este mundo sin bienes materiales y nos vamos de este mundo sin bienes materiales también. El día de nuestra partida, todo se queda aquí. No nos llevamos absolutamente nada y todos, sin excepción, a menos de que nos toque estar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a partir. Todos vamos a dejar el mundo de los vivientes, todos vamos a morir. Eso de dejar el mundo de los vivientes suena más poético, ¿no? Pero de una manera más tajante, todos vamos a morir, todos, sin excepción, vamos a morir y nada nos vamos a llevar. Cuando el rey Salomón se dio cuenta de esto, porque recordemos que el rey Salomón vivió de una manera fastuosa, en riqueza absoluta y total y exagerada también. Y en un punto de su vida dijo: no le voy a decir que no a nada que mis ojos deseen. Y pues tenía con qué darle gusto a su vida. Y en un punto se da cuenta de esta verdad de la que hablamos, y mire lo que dijo. Vamos a Eclesiastés capítulo 2, versículo 15. ¿Ya está ahí?
Eclesiastés capítulo 2, versículo 15 dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. ¿Qué pensó Salomón? Dijo: nada de esto tiene sentido. Todo por lo que me he esforzado va a acabar en las manos de alguien más. Y dice, y ni siquiera sé si esta persona le va a dar buen uso o lo va a despilfarrar, o lo va a echar todo a perder y lo va a desperdiciar. Porque sí pasa. Fíjese, hay una tendencia en la que si los padres de familia, de una familia con dinero, no entrenan a sus hijos para manejar sus recursos, en 2 generaciones todo lo que tuvieron desaparece por completo y la familia, de estar en una condición acaudalada, termina o en la clase media o más abajo. ¿Por qué? Porque las riquezas no son para siempre. Y si usted se da cuenta, los más ricos del mundo han variado mucho. Bueno, aquí hay varios de los, supongo, 50, 60, por ahí. Recuerde quiénes eran los más ricos en ese tiempo y vea quiénes son los más ricos hoy. Muchos ni siquiera se encuentran en la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo. A mi mamá siempre le gustó mucho Mafalda y pues yo leí todas las historietas de Mafalda que se publicaron. ¿Y se acuerda de Manolito? Manolito hablaba mucho de Rockefeller. Rockefeller era el hombre más rico, llegó a ser el hombre más rico del mundo en ese tiempo. Ahorita, ¿dónde están los Rockefeller? Sí siguen teniendo dinero, pero no están al nivel de Bill Gates o de el dueño de Amazon, ¿no? Las riquezas son fluctuantes, si no se saben manejar bien, desaparecen. Y cuando Salomón se da cuenta de esto, porque Salomón trabajó durante su vida, muy probablemente, bueno, no muy probablemente, él no le entraba al trabajo de campo, ¿no? Pero era una persona con mucha sabiduría y sabía en dónde invertir su dinero, sabía hacer ciertos negocios. Si usted recuerda, organizó una expedición, varias expediciones para ir a sacar oro. Las famosas minas de Salomón, ¿no? Muy probablemente las campañas fueron en el África, y realizó varias empresas, ¿no?, que le hacían aumentar sus riquezas. Y en un punto dice, bueno, me voy a morir y no me voy a llevar nada. Y yo creo que sí veía a sus hijos y dice, ¿quién sabe cómo nos vaya a ir cuando ellos tomen las riendas? Entonces dice,
Pues si así como estoy yo está la mayoría, deberían de darse cuenta que las riquezas no lo son todo, que las riquezas desaparecen rápido, que un muchacho las puede desperdiciar perdidamente y nunca van a volver. Algo que debemos de tener presente también es que esto no significa que no debemos de buscar prosperar por medio de nuestro trabajo. Está bien, es válido y Dios ha utilizado a muchos hombres que trabajaron duro para prosperar, utilizando sus recursos para bendecir a otros. Y mire, las fortunas que Dios ha llegado a usar, o las aportaciones de gente con recursos que Dios ha llegado a usar, han bendecido a generaciones después de que murieron los fundadores. ¿Como qué instituciones estoy hablando? Como el Ejército de Salvación. Aquí en México llegó a haber orfanatos del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación es una organización cristiana muy grande de beneficencia. Ellos tienen comedores para indigentes, tienen pues como asilos para indigentes, tienen orfanatos también, muchos en Estados Unidos, pero en todo el mundo comparten el Evangelio también, por eso se le llama Ejército de Salvación. Y son una asociación, no estoy seguro si empezó en el siglo XIX, me parece que sí, y sigue trabajando, operando hasta el día de hoy, cumpliendo su misma misión. ¿Qué otra institución es de este tipo? La Asociación Evangelística de Billy Graham. Billy Graham murió hace algunos años, ya estaba cerca de los 100 años, pero él empieza su trabajo evangelístico pues a mediados del siglo pasado. Empieza una fundación como esta, tiene otra fundación que se llama la Bolsa del Samaritano, que es una organización médica en la que médicos cristianos prestan sus servicios pues a gente que no tiene con qué, y pues sigue funcionando y sigue bendiciendo a muchas personas. Como he platicado, la Casa Hogar, el Buen Pastor que visitamos y que pronto vamos a volver a visitar, le vamos a dar anuncios pronto. Esa fue fundada por un cristiano que tenía mucho dinero y el Señor le dijo: utiliza tu dinero para bendecir al que menos tiene, y se vino a fundar casas hogares en Latinoamérica. Entonces Dios utiliza el recurso de los hombres. Todos estos hombres trabajaron, los que ayudaron a estas organizaciones, trabajaron duro en su persona, ¿no? Y prosperaron. Dios les bendijo, y también Dios les mostró que su prosperidad tenía un propósito, y era bendecir a otros. Entonces no está mal prosperar, pero ahorita vamos a hablar sobre cómo se debe de prosperar y cómo no se debe de prosperar. Por otro lado, los versículos 6 y 8 que leímos en Primera de Timoteo 6 son un eco de otro escrito de Pablo que está en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahí el apóstol Pablo dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos dio un ejemplo
sobre cómo debemos de llevar la vida cristiana en el aspecto material. Y mire, hay una cosa bien importante que debemos de tomar en cuenta sobre el autor, sobre Pablo. Pablo venía de una familia acaudalada y bien acomodada políticamente. Durante su niñez, durante su juventud y una parte de su vida adulta, él no padeció. Él vivía bastante bien. Miembros de su familia tenían contacto o eran personas cercanas a gobernantes. Él era candidato a formar parte del Sanedrín, entonces él siempre vivió bastante bien durante, ¿qué le gusta? Unos 35 años en su vida. Pero ya entrando al servicio del Señor, dice, bueno, servir al Señor es más importante. Y he aprendido que pues está bien tener y está bien no tener. En ambas condiciones estoy feliz. Y es que Pablo sabía una cosa. Pablo sabía lo que dice el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pablo sabía que no le iba a faltar lo necesario para comer. Y mire, Pablo llegó a estar en prisión, pero no le faltó que comer en prisión. Dios siempre le dio lo necesario para subsistir. A veces le dio mucho, y me refiero en el ministerio porque hubo ocasiones en las que llegaba a una ciudad donde había hermanos generosos y pues ellos le bendecían y ahí Pablo tenía para comer bien. Pero hubo ocasiones en las que llegó a ciudades donde los hermanos no eran tan generosos, iglesias donde los hermanos no eran tan generosos, y a Pablo le tocaba ponerse a trabajar en algo, en un oficio. Él sabe un oficio, y se ponía a trabajar y con eso sacaba para los gastos y predicaba. Y Pablo nos dice aquí en el mensaje a Timoteo que teniendo abrigo y sustento debemos de estar contentos. Y si nos ponemos a pensar, la verdad es que sí, porque existen millones de personas en este mundo, entre ellas ancianos y niños, que no tienen ninguno de los dos. Y bueno, nosotros estamos en una condición muy, muy distinta, ¿no? Mire, yo sí siento muy feo cuando veo a ancianitos pidiendo dinero en las calles, porque digo, a esa edad pues deberían ya de estar disfrutando sus últimos años, ¿no? Deberían de estar en paz, no pidiendo dinero en las calles a mediodía. Hay unos que a mí me ha tocado ver en pleno verano, ¿no? Y no en un verano, este verano fue particular porque llovió mucho y estuvo nublado casi todos los días, pero imagínese tener 76, 77 años, 80 años y estar en mayo, en los primeros días de mayo, últimos días de abril, a las 2 de la tarde pidiendo dinero porque no tiene para comer. O en los días de enero, los días más fríos que tenemos aquí en Morelia son algunos días de enero en los que llueve, y tener que estar, porque hay unos que a mí me ha tocado verlos en la mañana, a las 8 de la mañana, cuando está saliendo el sol, pidiendo dinero. ¿Usted cree que disfrutan esa situación en la que están? No.
Y gracias a Dios nosotros no tenemos esa situación, entonces deberíamos estar agradecidos. ¿Ha visto cómo viven los niños en África? Haga un ejercicio ahorita y vea sus pies. Trae calzado, ¿no? Y probablemente sea de alguna marca que garantiza ciertos estándares de calidad. Sus zapatos le van a durar varios años. Ellos no traen zapatos o traen chanclas que se hacen con botellas de plástico de refrescos y les amarran pues como un tipo de correa o algún tipo de soga y con eso hacen sus chanclas. ¿No tendremos más? ¿Por qué darle gracias a Dios? Mire, la verdad es que Dios a veces es demasiado bueno con nosotros y nos da mucho más de lo necesario. Por eso Pablo nos dice, estén felices con lo que tienen. Como mencionamos, no significa que uno no se ponga a trabajar por salir adelante, ¿no? Pero si no se abren las puertas, Dios sabe por qué. Y veamos todo lo que tenemos y cómo Dios nos ha bendecido muchísimo, porque hay muchos, pero muchos, hermano, que no tienen nada. Y no se vaya a África, vaya a los cinturones de pobreza de la ciudad. Hay historias que de verdad. ¿Sabe que hay gente que vive en el basurero municipal? ¿Cómo cree que viven? ¿Sabe que han encontrado niños allí viviendo? Sobreviviendo en realidad, y uno a veces quejándose, ¿no? Por eso Pablo nos dice, no, es que con lo que tienen, con lo que el Señor les ha dado, estén felices. Y acompáñame a 1 Timoteo 6:9, que Pablo va a empezar a hablarnos sobre las riquezas. En 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira, una de las tentaciones más fuertes con las que tiene que lidiar el hombre, el ser humano, es con el deseo a enriquecerse ilícitamente. Aquí quiero hacer un énfasis, ilícitamente. En distintas ocasiones hemos mencionado que no es pecado ser rico, tampoco es pecado buscar prosperar económicamente, no es pecado alcanzar riquezas lícitas, siempre y cuando, y esto es importante, siempre y cuando no dejemos que esta meta ocupe el lugar que le corresponde a Dios y a la familia. Aquí preste atención, son dos cosas que van antes que las riquezas: Dios y la familia. Si usted deja que su trabajo o sus metas económicas le quiten el lugar a alguno de estos dos, ya está haciendo las cosas mal, ya está pecando. Especialmente si permite que las riquezas, su afán por prosperar, por salir adelante, por esforzarse en su trabajo y desarrollar su carrera como profesionista o como alguien que desempeña algún oficio, si eso llega a ocupar el lugar de Dios, está pecando. Si llega a ocupar el lugar de su familia, también. Y es que generalmente nos enfocamos en Dios, ¿no? Pero también está la familia. El orden bíblico
el orden bíblico de las prioridades que debe de tener una persona es el siguiente. En primer lugar está Dios, sobre todas las cosas está Dios. Después de Dios, debajo de Dios, está la familia y después está el trabajo. El trabajo es importante para el Señor, sí, lo hemos hablado muchas veces, pero si por su trabajo usted descuida a su familia, está pecando delante de Dios. Y si por su trabajo descuida su relación con Dios, está pecando también delante de Dios. ¿Qué está permitiendo que pase? Que entre la idolatría en su corazón y muy probablemente la avaricia. Entonces, si usted le quiere echar ganas a su trabajo y cuida primero el lugar de Dios y cuida el lugar de su familia y le echa ganas en su trabajo, todo está bien. Sígale echando ganas a su trabajo, pero no permita que sus metas profesionales, sus metas económicas desplacen a alguno de estos dos o compartan, porque es que debemos de ser bien claros en esto. Las diferencias deben de estar bien marcadas. ¿Cuál es el lugar de Dios? ¿Cuál es el lugar de la familia? ¿Y cuál es el lugar del trabajo? No sé si me explico en esto. Si usted tiene que decidir, lo voy a dejar así de sencillo. Si usted tiene que decidir entre Dios y su trabajo, debe de elegir siempre a Dios. Si usted tiene que decidir entre su familia y su trabajo, debe de elegir por su familia. Obviamente uno no debe de ser irresponsable en el trabajo, ¿verdad? Pero cuando hay una situación de emergencia o cuando hay una situación de prioridad, debe de elegir por su familia antes que por el trabajo, y debe de elegir por Dios antes que por su familia y antes que por su trabajo. Y bueno, teniendo ya eso claro, hay otro detalle que necesitamos señalar. Resulta que las riquezas lícitas tienden a ser menos atractivas ante los ojos de las personas ambiciosas. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque las riquezas lícitas requieren de mucho trabajo y tiempo para alcanzarlas. Las riquezas lícitas no se obtienen de un día para otro. En muchos casos requieren de años o de décadas para poder ser alcanzadas. Y pues eso no le gusta a la gente ambiciosa. ¿Por qué? Porque la gente ambiciosa quiere las riquezas ya. Quiere durar el menor tiempo posible. Y mire, antes de pasar bien a las riquezas, puede haber riquezas lícitas, mortales, si se puede dar. Y generalmente estas se dan cuando dejamos que nuestra avaricia, o no necesariamente llegar a la avaricia, pero cuando nuestros intereses económicos o profesionales desplazan a alguna de estas dos prioridades anteriores o a las dos, porque generalmente si uno deja que las riquezas tomen el lugar de Dios, también va a dejar que tomen el lugar de la familia. Hay gente que dice por aprovechar los mejores años de mi vida profesionalmente le voy a echar muchísimas ganas al trabajo, y se enfocan en su trabajo y trabajan más de lo recomendado, no porque les falte, sino porque tienen metas bien
bien fijas, ¿no? Quieren comprar determinado carro, quieren tener tanto en la cuenta a cierta fecha, quieren tantas propiedades, distintas metas, ¿no? Económicas, y pues se ponen a trabajar más horas de lo que el cuerpo resiste y logran sus metas. Bueno, cuando hacen este tipo de cosas generalmente mandan a volar a Dios y a la familia, pero no se dan cuenta de que también mandan a volar su salud. ¿Por qué? Porque mire, ¿usted cree que Dios estableció el día de reposo por casualidad? ¿No? Estableció el día de reposo para que ese día se lo dediquemos a Él y lo busquemos a Él, y también para que nuestro cuerpo descanse. Sabe que el desempeño de un trabajador que no tuvo su descanso semanal es increíblemente menor en la siguiente semana, que no tuvo su descanso, porque el cuerpo lo necesita. Sabe que si usted trabaja 12 horas al día, su desempeño se reduce muchísimo cada día que va pasando, si va con ese ritmo, sin importar la edad que tenga, aunque esté muy joven. El cuerpo tiene límites, y si no le hacemos caso a esos límites, ni vamos a rendir en el trabajo y vamos a empezar a dañar a nuestro propio cuerpo. Y bueno, si ya estamos dañando a nuestro cuerpo y no cuidamos nuestra alimentación, no cuidamos nuestro ritmo para descansar, pues menos vamos a cuidar a la familia y la relación con Dios. Y bueno, estas personas cumplen con sus metas, pero a la edad en la que cumplieron con sus metas físicamente están para llorar, y les va a cobrar la factura la naturaleza, también Dios, pero generalmente tienden a tener obesidad, tienden a tener problemas cardíacos, y conforme pasa la edad, pues se van a ir agudizando y no van a disfrutar por lo que trabajaron. Entonces esas pueden ser riquezas y pueden tener un trabajo honesto, ¿no? Una profesión honesta, pero por eso le digo que pueden ser riquezas lícitas mortales, porque van a reducir su calidad de vida e incluso su longevidad, ¿no? Pero regresando a las riquezas lícitas, pues estas no les gustan a las personas ambiciosas, porque son muy lentas. Mire, hay empresas familiares que tuvieron gran éxito, pero duraron 20 años en tener éxito. Y le tuvieron que pegar duro, con paciencia, durante 20 años, y a los 20 años rindió fruto, o a los 30. Y eso no es atractivo. Mire, ¿por qué cree que tanto muchacho le entra al narcotráfico? Muchos ciertamente viven en condiciones de pobreza extrema y los reclutan de ahí, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que simplemente dicen: no quiero trabajar. Hay una canción de Maleantes que dice que esa vida es muy relajada y muy bien pagada, y el oro se tiene a montón. Pues sí, pero es el oro de otros, no es oro por el que ellos trabajaron. Es muy fácil robar. Mire, con el robo de un carro, estas personas están llevando, aunque lo malbaraten, están sacando 10,000 pesos, 15,000 pesos por los que no trabajaron. Y por las extorsiones no están trabajando, simplemente están amenazando con quitarle la vida a alguien más, y sacan una cantidad de
de dinero y todo el secuestro es igual, o sea, no se necesita mucho trabajo para eso, sacan mucho dinero, por eso les llaman la atención, o sea, es gente que no quiere trabajar y quiere dinero fácil. Esas son las riquezas ilícitas y hay de varios tipos. Y como vimos en estos versículos que leímos, son una tentación para el corazón del hombre. Y esta tentación, cuando se cae en esta tentación, el hombre empieza a desarrollar una codicia necia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Desarrolla una codicia necia, la cual lleva a la destrucción y a la perdición de la persona. Y mire, hay un ejemplo en la Biblia clarísimo de esto. Es la crisis entre Roboam e Israel. Roboam, hijo precisamente del rey Salomón, el que heredó la corona de Salomón. En este punto de la historia, acaba de morir el rey Salomón y Salomón, al morir, deja una nación herida en muchos sentidos. El más grave de todos ellos es que deja una nación con una tolerancia hacia la idolatría, pero no son las únicas cosas que Salomón dejó mal en Israel. Dejó una herida en el área económica también. Salomón, a pesar de ser el hombre más rico de su tiempo, en un punto tardío de su reinado, decidió aumentar los impuestos sin necesidad. Este aumento de impuestos es un ejemplo de riquezas injustas. No había una razón justificada para Salomón por la cual pudiese aumentar los impuestos. En su tiempo dice la Escritura que la plata era vista como cualquier cosa, ¿no? No bajaban del oro. O sea, el oro era lo que más se utilizaba. Si usted ve la descripción de la vajilla y de las distintas cosas que construyó Salomón, como su trono y demás, va a ver que era oro, y se necesitaba una cantidad enorme de oro para hacer ese tipo de artesanías, ¿no? Pero Salomón pudo darle escudos de oro a los de su guardia personal. Entonces, no había ninguna razón para aumentar los impuestos, pero Salomón ya había desarrollado una codicia que rayaba en la necedad. Y bueno, cuando muere, se junta el pueblo, están en su mayoría dispuestos a aceptar a Roboam, hijo de Salomón, como rey de todas las tribus. Pero le traen una petición y le dicen: Roboam, te vamos a servir todos, nos vamos a comprometer contigo, con la casa de David, pero bájanos los impuestos. Y pues eso no le gustó a Roboam. Tomemos en cuenta de que eran impuestos injustos, como mencionamos. Pero Roboam va a ser influenciado por sus amigos y también va a ser movido por su propia codicia, porque mire, los impuestos son una fuente importante de ingresos de una nación. En nuestro país, pues son una fuente grande. La principal, son los impuestos que se le cobran a Pemex, ¿no? Nuestra principal fuente de ingreso, pero pues todos pagamos. Cuando se aumentó un 1% al IVA, pues hizo porque se quería tener más dinero, y aunque suena un 1% nada más,
tomándolo en cuenta en todo lo que representa a nivel nacional, es una cantidad de dinero enorme. Y bueno, en este tiempo no era distinto, y Roboam empieza a decir, no, pues es que es un ingreso que tengo, ¿por qué lo voy a reducir? Y bueno, bajo la influencia de sus amigos y de su propia codicia, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 11, él les da esta respuesta. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo que esta codicia iba a ser necia? Esta es la respuesta más necia posible. Vamos a tomar en cuenta cuál es el contexto de Roboam. ¿Él necesita dinero? No. Él es el heredero de todas las riquezas de Salomón. En este punto no ha disminuido nada la riqueza de Salomón. Él es el heredero de todo lo que tuvo Salomón, de todo. ¿No le falta? ¿Qué más? Nadie hizo un templo tan fastuoso como el de Salomón. Nadie llegó a tener una vajilla completamente de oro como la de Salomón, de su casa del Líbano, y aparte la casa del Líbano. Nadie tuvo un trono como el de Salomón. Y todo eso de un día para otro es de Roboam. Ningún rey acumuló tanto oro y tanta plata y tantos perfumes y tantas especias y tantos caballos como Salomón, y todo lo hereda Roboam. Y en lugar de pensar y decir, ok, no necesito ese ingreso extra, les dicen, no solamente no les voy a bajar los impuestos, se los voy a aumentar. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el 10 tribus les dice, ¿sabes qué? Tú ya no eres nuestro rey, te desconocemos. Pero no paró allí. Poco tiempo después vino el faraón y saqueó todas las riquezas de Salomón, se las llevó a Egipto. ¿Por qué? Porque Roboam no era un rey temeroso de Dios, y pues Dios no le iba a bendecir, ¿no? Y le manda a Faraón como un castigo también sobre su persona. ¿Se acuerda de los escudos que le dije de la guardia de Salomón? Se los llevó también. Intentó pues reponerlos, pero no lo pudo hacer con oro, lo tuvo que hacer con bronce. Entonces quedó en una condición inferior por su codicia. Y miren, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, el apóstol Pablo va a seguir y dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra claramente la raíz por la cual a tantas naciones y a tantos imperios les ha ido mal, y por la cual también a México le va súper mal, porque hay un gran amor por el dinero de todas las personas, pero se manifiesta pues en nuestros políticos, porque son pues los que tienen el acceso a cantidades de dinero del pueblo, pero que se pueden llevar de manera fácil. Pero también reflejan a nuestros empresarios. Mire, la verdad es que la clase empresarial en México ha tenido prácticas muy malas.
ellos, coludidos con ciertos sectores del gobierno, han mantenido salarios muy bajos. Bueno, yo creo que usted sí se acuerda que en los 90 el salario mínimo pues era como de 5 pesos al día, pero ese salario permitía adquirir dos canastas básicas. El salario mínimo permitía adquirir dos canastas básicas. Para finales del sexenio pasado, el salario mínimo, que era mucho mayor, solamente alcanzaba para 3/4 de una canasta básica, o sea, no alcanzaba para comprar todos los productos de la canasta básica. Y tenemos a varios de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Los grandes empresarios de la nación, que pagan salarios horribles, que pagan muy malos sueldos. ¿Por qué? Porque aman el dinero. Y una de las formas más sencillas de reducir costos pues es pagando salarios bajos, y dicen, pues ahí está bien fácil y bien padre, y lo aplicaron por mucho tiempo. Y cuando se desarrolla este amor por el dinero, lo que pasa, y nos muestra aquí el apóstol Pablo, es que la gente generalmente se aleja de la fe y reciben un sinnúmero de dolores también. Y el caso más ejemplar de esto, el más claro, es Judas Iscariote. Mire, los estudiosos están de acuerdo en que a lo largo de los evangelios, cuando se habla de Judas, nos encontramos con un carácter de una persona interesada. Él se une a Jesús porque él lo ve como el Mesías reinante y está esperando que él venga, bueno, que en algún punto él inicie una revuelta contra Roma, establezca nuevamente el reino davídico, lleve a Israel a ser una potencia mundial y pues quedarse con algún cargo ahí en el gobierno. Esas eran sus intenciones. En la escritura se nos señala, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 6, que Judas tenía y siempre manifestó pues un interés por el dinero, porque ahí se nos menciona que él sustraía de la bolsa. Jesús, pues en su sabiduría, decide confiarle el bolso del dinero con el cual se sostenían todos. O sea, de ahí, de ese dinero, vivían Jesús y los discípulos. Y ahí en ese pasaje y en los versículos que están después se menciona que Judas sacaba dinero de ahí. Y cuando yo leí eso digo, bueno, seguramente Juan, cuando escribió eso, bueno, Juan vio el final de Judas, ¿no? Y conocía toda la historia. En algún punto seguramente sí se dijo, por eso a veces no nos alcanzaba, porque él le sacaba a la bolsa. Y mire, seguramente en varias ocasiones pasó, porque Jesús vivía al día, los discípulos vivían al día, y seguramente en algún momento sucedió que tenían más o menos una noción de cuánto dinero había ahí, y de repente no había lo que se supone que estaba ahí, y después dijeron, fue Judas. Pero bueno, ese era el corazón que tenía Judas Iscariote. Y pues sigue a Jesús por interés. Y al principio pues ve cosas que lo emocionan, porque mire, Judas vio
cómo Jesús sanaba a muchos de cosas graves y vio la multiplicación de los panes de los 5,000 y de los 4,000. Eso era algo pues positivo, porque Judas sí podía pensar, bueno, Jesús puede sostener milagrosamente ejércitos, un gasto menos, puede sanar a los heridos, vamos a ser invencibles. Pero las cosas empiezan a cambiar, porque llega un punto en el que Jesús empieza a decirle a sus discípulos algo que los confunden. Todos tienen la noción de que probablemente Jesús va a establecer el reino de Dios en la tierra físicamente, pero en un punto del ministerio de Jesús, Él les empieza a decir: voy a ir a Jerusalén y voy a morir ahí, voy a entregar mi vida. Y vemos pasajes como el de Pedro, ¿no?, en el que le dice: Señor, no, pero no lo entendía bien. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Judas lo entendía más lo que Jesús estaba diciendo. Y ahí el corazón de Judas se empieza a alejar del Señor, porque Jesús empieza a enseñarles que el reino que Él va a establecer es un reino espiritual, no un reino material. Y seguramente Judas se empieza a sentir incómodo, pero no era el tema de todos los días con Jesús. Y entre un anuncio y otro, pues pasaban meses y veían a Jesús hacer muchos milagros y juntar multitudes. Y seguramente Judas decía: ¿quién sabe qué significaba, no? Pero vean la gente que puede juntar Jesús, Él se va a levantar. Pero cuando ya van a Jerusalén por última vez, las intenciones de Jesús ya son muy claras. Y cuando llegan a Betania, se acuerda que ungen a Jesús con el perfume que estaba en el recipiente de alabastro. El único que se queja es Judas. Y Jesús sí le llama la atención, no de una manera fuerte, pero le dice: no le digan nada, porque ella lo hizo para mi sepultura. Y todos van a saber lo que ella hizo por mí. Va a quedar plasmado, y pues sí, quedó plasmado en varios evangelios. Pero eso, mire, Judas era el más listo de todos probablemente. Judas entendió que era hacia él, y muchos creen que ese fue el punto de inflexión donde Judas determina ya traicionarlo. Y a eso lo llevó su codicia y su avaricia, a traicionar al Señor Jesús y a venderlo por 30 monedas de plata. La traición de Judas es la más mala posible. Es tan mala que incluso los historiadores escépticos, ningún historiador serio duda sobre la existencia de Jesús, y ningún historiador serio duda sobre la existencia de Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque su traición es tan mala que dicen que los historiadores es demasiado mala como para que sea inventada. Tuvo que ser real la traición de Judas. Pero no sucede nada más lo que dijo Pablo, de que el amor por las riquezas lo iba a alejar de su fe. También va a venir la destrucción de Judas, porque una vez que Judas traiciona a Jesús en el acto, o sea, el acto es también de los más horribles posibles, porque a mí me conmueve, la verdad, cuando uno lee ese pasaje. No me acuerdo ahorita en qué evangelio es, pero Jesús le llama amigo todavía a Judas cuando lo va a traicionar. Le dice: ¿a qué vienes, amigo? Y es que le da el beso de la traición. Pero mire el corazón de Jesús, o sea,
hasta el último momento se refirió a él como su amigo. Y bueno, le traiciona, recibe sus 30 monedas y su conciencia le empieza a remorder. Y no encuentra alivio en ningún lado. Y vamos a ver cuál es su final. Fíjese cuál fue su final. Fue horrible. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 3. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pero Pedro nos va a dar más detalles en Hechos capítulo 1, versículo 16. Si quieren no lo busque, yo se lo leo. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama a su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Cuando se ahorcó, probablemente se rompe la rama del árbol en el que se colgó, y probablemente era un árbol alto. Probablemente Judas también pues estaba pesado, y cae el cuerpo y golpea con tanta fuerza que pues se le abre la cabeza y se desparrama el cerebro y todo por ahí. Esa fue su muerte, y todo fue producto de su codicia, de su amor por las riquezas. Y mire, muchos ricos no mueren así físicamente. Muchos mueren en un hospital de lujo. Pero ¿cómo cree que está su interior? Como el cadáver de Judas. No les toca tener una muerte horrenda física, pero en su interior tienen una muerte horrenda. Y lo que viene después es todavía peor. La mayoría de los ricos que se enriquecen ilícitamente no son personas felices. Son personas que se alejaron de Dios. Son personas que se alejaron de su familia. Son personas muy solitarias y que en su conciencia retumban sus hechos ilegales. Y terminan así, como el peor de los traidores, ¿no? Por eso es que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos habla de una manera tan clara sobre esto. Échele ganas a trabajar, pero no se olvide de las prioridades. Nunca permita que en su corazón se desarrolle un amor por el dinero, porque si lo permite, ese amor va a hacer que el dinero desplace de su corazón a Dios y a su familia. Va a terminar abandonando la fe y su vida va a acabar destruida. Entonces, prestemos atención a esto que el Señor nos habla hoy. Es una palabra importante. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza que tú nos das hoy.
Muchas gracias, Señor, porque tú quieres que tengamos un corazón sano y una familia sana también. Y cuando permitimos que los bienes materiales se metan tanto en nosotros y ocupen un lugar que no les corresponde, nos hacemos mucho daño. Roboam se hizo mucho daño. Él se lo buscó y se lo generó todo, al igual que Judas. Él se hizo todo este daño, nadie lo obligó, solitos lo buscaron por poner sus ojos en el dinero, por poner sus ojos en las cosas materiales. Ayúdanos a no cometer este error, Señor. Ayúdanos a entender que tú tienes cuidado de nosotros y que si le echamos ganas y seguimos tu orden, tú nos puedes sacar adelante. No es necesario hacer cosas que a ti te desagradan, no es necesario pecar, no es necesario tomar atajos ni salidas fáciles, no es necesario acabar con nuestra familia o descuidarla o descuidar nuestra salud. Tú sabes la manera en la que lo debemos de hacer y tú tienes un plan y un propósito. Ayúdanos a entenderlo y a obedecerte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.